tenemos frases de la semana y vamos a partir con una persona que, para mi juicio, ya casi se está transformando, Felipe, y por favor, corrígemelo. Monseñor Esati se está transformando casi en vocero. Sí. Porque ya, yo creo que así como va la cosa, ya está empezando a hablar con los medios, está apareciendo, se está refiriendo a los temas, no se está quedando callado. Monseñor Esati, Arzobispo Santiago, y quien tiene que salir ahora a dar explicaciones, a hablar sobre esta vinculación que tiene el sacerdote Cristian Prech y Alfredo Soiza Piñeiro por acusaciones, y quiero leerlo bien, Felipe, por favor, ustedes, para que me escuchen bien, para no equivocarme, sobre eventuales faltas a sus deberes sacerdotales, que es lo que se dice que habrían cometido Cristian Prech y Alfredo Soiza Piñeiro. Uno de los casos de Cristian Prech terminó con Patricio Vela suicidándose. Así es. Esta es la frase que dijo Monseñor Esati para referirse sobre nuevos escándalos sexuales en la iglesia. Siento un profundo dolor por estas situaciones que impactan a la comunidad eclesial. Ante todo, por la posibilidad cierta de que personas inocentes hayan sido dañadas por sacerdotes en quienes ellos depositaron su plena confianza. Ricardo Esati, Arzobispo de Santiago. Aquí, bueno, yo creo que... Bueno, ahora siendo el Arzobispo de Santiago, lo mínimo que puede hacer es referirse a este tema, y lo que yo creo es que queda al debe, porque en general uno lo que ve frente a los casos de abusos sexuales que se han cometido dentro de la iglesia es una mano bastante blanda. Uno ve que la iglesia es bastante categórica, por ejemplo, lo hemos visto con los ejemplos que ha dado la Maca, de algunos pastores, en fin, que quizás de repente son mucho más agresivos en contra de personas homosexuales, por ejemplo, y frente a los mismos pastores dentro de su rebaño, los mismos siervos dentro de su rebaño, digo, que son las manzanas podridas que han hecho que varias personas pierdan la fe y dejen de ir a la iglesia, en la cual me incluyo. Yo dejé de ir a la iglesia justamente porque ellos predican pero no practican. Sí, es una mano totalmente blanda, ¿cachai? Ahora, eso sí, hay una diferencia de lo que pasó la vez anterior. No sé si se acuerdan de esa fotografía, Felipe, del 24 de diciembre, donde veíamos a Monseñor Esati, el Arzobispo de Santiago, entrando con una bolsa de chocolate a visitar a Caradima. Después de eso se le tiró todo el mundo encima. Ellos posteriormente cuestionaron siempre todas estas acusaciones, siempre era como que la iglesia no hablaba, hacía una distancia, pero ahora han decidido instalarse, dar la cara y pusieron a un sacerdote a investigar este tema. Sí, este tema realmente llama mucho la atención, porque ya se había conocido del caso que tú decías, Patricio Vela, que un tipo que se suicidó, lo denunció su mujer. Y el sacerdote jesuita Marcelo Guidi investigó justamente este caso. No se avanzó mucho, pero se acercaron personas a la familia de esta persona que se suicidó, y la Iglesia Católica estableció que había que investigar más profundamente. Y una vez que se hace eso, finalmente se establece que las denuncias de abusos sexuales, y hay que decirlo abierta y directamente, más allá que la resolución de Monseñor Esati no hable de sexuales, habla solo de abusos, y ya voy a explicar por qué. Son todas las denuncias que hay en contra del ex vicario de la Esperanza Joven y que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, y seguramente usted que tuvo la posibilidad de ver los archivos del Cardenal, el personaje que hacía Francisco Melo, bueno, estaba basado en Monseñor Cristian Prech. Bueno, son todos de abusos sexuales, el de él y de Alfredo Soiza Piñeiro. Está establecido, los antecedentes fueron hasta la Congregación para la Doctrina de la Fe, y se supone que de aquí a 6 meses deberá haber un fallo. Las personas que hicieron estas denuncias son mayores de edad, por lo tanto no quieren ir a la justicia porque de alguna forma se va a dilatar más, salvo que hubiese sido violación. En el caso de menores de edad la cosa cambia, pero son personas mayores de edad y ellos no quieren ir, no les interesa ir a la justicia civil, allá ellos. Pero la iglesia toma esto, insisto, aparecen nuevos antecedentes, se envía a la Congregación para la Doctrina de la Fe, y en esto creo yo, más allá de las interpretaciones que uno puede dar, la Iglesia Católica ya no le queda otra que asumir este tipo de cosas y hacerlo de manera pública. Es un deber. Y ojo, porque pega mucho, porque, y con esto termino, no hablo más, se los prometo. Monseñor Cristian Prech tuvo un papel súper relevante en lo que primero fue el Comité Pro Paz y después la Vicaría de la Solidaridad, que ayudó a miles de personas en Chile
que sus familiares desaparecieron y que nadie se hacía cargo, y ellos hicieron la pega, tuvieron que poner la cara y otras partes del cuerpo también arriba de la mesa, ¿no es verdad? Bueno, por lo tanto generó una situación bien compleja por una persona que luchó tanto por los derechos humanos. Y otra de las cosas que llama la atención, ¿ustedes saben quién va a ser el sacerdote que va a defender a Cristian Prech? ¿Quién? Raúl Azbún. Raúl Azbún. De las antípodas políticas de Cristian Prech aparece Raúl Azbún a defenderlo. Vamos a ver qué pasa. Insisto, de aquí a 6 meses, eso sí, no va a haber resolución de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero la lógica indica que va a haber sanciones para ambos. Así. Uno que tiene que hacer la pega siempre de estar justificando, por ejemplo, a las concesionarias, Felipe, hablando por el Consejo Nacional de Televisión o por la Universidad de las Américas, Herman Chadwick me refiero yo, señoras y señores, quien tuvo que salir a defender, no sé si defender es la palabra exacta, pero un poco como a decir que estaba bien que los ministros tuvieran acciones o inversiones sobre el caso del lucro de las universidades, que esta semana una comisión de diputados dijo que 8 más o menos, aproximadamente 8 instituciones de educación hacían lucro. Bueno, esto fue lo que dijo Herman Chadwick, presidente del Consejo Nacional de Televisión, presidente del directorio de la UDLA y presidente de las concesionarias de Chile, ¿no, Felipe? Expresidente. Esta es la frase, por favor, que trate de justificar las inversiones de los ministros. Un ministro puede perfectamente tener sus inversiones. Herman Chadwick, presidente de la Universidad de las Américas. ¿A qué se refiere Herman Chadwick con los ministros pueden tener perfectamente sus inversiones? ¿Esto es como un pololito vendría siendo? ¿Como que el ministro puede tener su pololito? Esto es como justificar las inversiones y la participación que tuvo Joaquín Lavín y Cristian Larroulet en la fundación de la Universidad del Desarrollo. Lo que pasa, yo creo que, no sé si específicamente los ministros no debiesen tener ningún tipo de negocio, ¿ya? Porque efectivamente lo que yo leía parte de la entrevista era que él decía, la Contraloría, una vez que ellos comienzan a ejercer su labor de ministro, te entregan, oye, sabes que yo hago tal y tal y tal. Y cuando salen, se van con tal y tal y tal, claro. Y ahí tiene que encajar la caja. Sin prejuicio que la información que entrega no es rigurosa. El tema en particular es que acá se está hablando de la educación. Entonces a mí es donde me genera como una cosa que no me calza, que es cómo, si las mismas autoridades que están a cargo de supuestamente o eventualmente terminar con el lucro de la educación, tal como lo plantea la ley, en fin, si esas mismas personas que están por ese ejercicio, además y paralelamente lucran con la educación, ¿cómo? O sea, obvio que hay un conflicto de intereses, que Herman Chadwick dice que no lo hay. Conflicto de interés, Javiera, que no saltó al fusible, bajo tu lógica, no pasó eso con Lavín. Porque cuando Joaquín Lavín asumió como ministro de Educación, bajo tu lógica, pero bajo la lógica de la Javiera, entregan información a la Contraloría y la Contraloría le manda, ¿no es verdad?, un documento, aunque sea privado, a su excelencia, el presidente de la República, diciendo, perdón, pero Joaquín Lavín aparece en esta inmobiliaria asociada a esta universidad y él asume como, además, ministro de Educación. O sea, es incompatible. Y ojo, no fue ni por presión de la Contraloría General de la República, ni fue por presión de los partidos políticos, sino que fue porque quedó en evidencia que Joaquín Lavín no podía seguir como ministro de Educación si es que había tenido plata en una universidad privada que lucraba. Por eso estoy diciendo, entonces, si así fuera, como dice la Javiera, en una de esas, a mí me da para pensar legítimamente que en una de esas Joaquín Lavín Infante no entregó toda la información cuando la Contraloría se la pidió. ¿Y sabes por qué no la entregó? Porque la ley no lo obliga. No, claro. Pero ¿sabéis qué? Yo también encuentro que es súper... Si hay conflicto de intereses, claramente no debiera ser. Y menos cuando estamos hablando de la educación, donde llevamos años y años luchando por la educación. No al lucro de la educación, mientras yo lucro con la educación. Pero yo soy la cara. Tratando de ponerle fin al lucro. Pero fueron los estudiantes, fueron los estudiantes los que le dijeron a Joaquín Lavín que no iban a conversar con él, que no era un interlocutor válido porque él tenía intereses creados con las universidades. Perdón, y eso quedó en evidencia en un programa de televisión, cuando Fernando Villegas le preguntó y él dijo que efectivamente había sacado su plata. Claro. Y ahí quedó en evidencia. Perdón, en evidencia, porque tal cual como lo hablamos la otra vez, desde el año 1980 hay una ley que dice que las universidades son instituciones de educación superior sin fines de lucro. Año 1980. Y fíjate que recién ahora se está viendo la posibilidad de crear una superintendencia de educación superior. ¿Saben para qué?
para fiscalizar que las universidades no lucren. O sea, y estos 22 años... Esto solo pasa en Chile. Estos 22 años nadie se ha hecho cargo que todos se han hecho millonarios. Lo que pasó... Maca, lo que pasó estos 22 años fue cuando Jesús se fue, 22 años volvieron en su donde estaba. Se va a lucrar con la educación. Sobre el lucro, Ena von Baer, ministra designada. Senadora designada, exministra. Linda la Ena, yo comencé el día con ella. Ena von Baer, como dice también mi amigo Felipe. Eso dice ella. Se tiró contra Camila Vallejos. Ah, sí, esto es muy bueno. Vean lo que dijo. Pero porque está picado porque la Camila la trata de designar todo el pato. Es como... Es impactante la necesidad de Camila Vallejo de atacarlo todo. No dejó que el superintendente de educación escolar se instalara en su escritorio para transformarlo en blanco de sus críticas. Yo la llamaría a aportar al país con una mirada más positiva. Ena von Baer, senadora UDI. Yo la llamaría a aportar más al país. Yo estaba conversando sobre el tema de la educación y qué había pasado con los otros líderes estudiantiles, qué pasaba con ellos. Y me hablaba, gente que trabaja en la política, me dice, ¿qué es lo que pasa con los líderes? Los cooptan. ¿Qué quiere decir cooptar a estas personas? Que llegan los partidos políticos cuando están en plenos movimientos, se le acercan y le dicen, mire compadre, usted que tenemos ideas más o menos parecidas, ¿por qué no se viene a trabajar con nosotros? Véngase para acá, le empiezo a pagar al tiro alguna asesoría y se deja de revolverla. Eso pasó durante muchos años en la educación en Chile, hasta que las Camilas Vallejo y la gente que está hoy en día en las calles dijeron no vamos a aguantar más que nos coopten, ahora, que nos traigan para acá. Que Camila Vallejo es de la Juventud Comunista. Sí, claro. Pero bueno, siguen la marcha, siguen protestando, siguen esta. Claro. Entonces, claro, uno dice, ¿qué ha pasado con las generaciones anteriores estudiantiles que de repente están y de repente desaparecen del mapa? Es que yo también me hago una pregunta, siendo que viendo toda la historia de lo que se viene en este crecimiento, claro, de que la gente, y que hoy día las nuevas generaciones se empoderan, golpean la mesa, reclaman y fundamentan excelente. Entonces tú decís, yo miro desde casa, ponte tú que un ciudadano normal, común y corriente, digo, o sea, aquí... ¿Qué es lo que pasa con el gobierno, la autoridad o los personajes involucrados? Cuando se sientan a conversar, ¿por qué es tan diferente el pensamiento tan distinto del otro y no pueden llegar a algo tan sencillo? O sea, ¿por qué no se puede crecer? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el fundamento que en esas reuniones se coloca para no entender que lo que se está pidiendo es algo transversal y básico? Es el cimiento para toda una proyección. Para todo lo que pasa. Lógico. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un tema de modelo, yo no sé, Felipe, aquí si tú me puedes ayudar un poco, hay un tema de modelo educacional que tienen los sostenedores, que se llama el voucher, que le dicen, ellos cobran por alumno. Sí. Entonces, el negocio de ellos es instalar el colegio y cobrar por alumno. Entonces da lo mismo si el alumno va a clase o no va a clase, da lo mismo si el profesor estuvo, si la educación es buena, la educación es mala. Ellos cobran por alumno. Es la única regla es la única, digamos, para que sea negocio y lucren, porque todos lucran acá. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que en este caso, bueno, la Javiera lo alcanzó a decir a la pasada y yo se lo pregunté hoy día a la Ena von Baer directamente. ¿Hay un tema personal con Camila Vallejo? Y perdona que te lo pregunte, le dije. No, según ella no hay un tema personal. ¿Por qué? Porque acá hay una crítica respecto a la superintendencia de educación escolar. ¿Por qué? Porque se nombró al superintendente, comienza a funcionar en el mes de septiembre. Yo no sé si la crítica que hace Camila Vallejo, que dice que esto es de papel, efectivamente hasta ahora es de papel, porque de aquí a septiembre no funciona, y Ena von Baer ve que cada cosa que se avanza, los estudiantes o los dirigentes universitarios lo critican. Yo creo que acá tiene que ver con un punto que voy a recoger lo que tú decías, Juan José, y tienes mucha razón. En Chile, las instituciones existen para, entre otras cosas, que funcione la cosa. Claro. Para que las instituciones funcionen. ¿Se acuerdan cuando el expresidente Ricardo Lagos decía, dejen que las instituciones funcionen? Claro. Efectivamente, las instituciones tienen las herramientas para funcionar. Claro. Dicho de otra manera, cuando pasó el tema de las farmacias, fíjense que la Fiscalía Nacional Económica tiene pues las herramientas para meter preso a los ejecutivos, pero no lo hace. La superintendencia, el Ministerio de Educación, durante los gobiernos de la concertación, tenía las herramientas legales para hacer valer la ley que dice que las universidades son instituciones sin fines de lucro y lucraron hasta el hartajo en Chile. Entonces, lo que dice Camila Vallejo, creo yo, y así lo interpreto, y a mí me parece bien que lo diga, dice relación con, pero otra institución más, otra entidad más que se crea, pero ¿para qué? Si la institucionalidad está para fiscalizar. Claro. Y si hay colegios que están lucrando y no deben lucrar, que no lucren. Y si hay colegios que no tienen el baño y no tienen el water limpio
y cuando entráis a la sala no tienes luz, y cuando los profesores no le pagan hace 3 meses y no tienen las cotizaciones y las previsiones pagadas hace 8 meses, ese colegio no puede seguir funcionando. Le guste o no le guste a la Elena Fonbear, le guste o no le guste a la Camila Vallejo. ¿Y saben por qué no puede? Porque el ministerio tiene la herramienta. Y fíjate que durante este gobierno, este ministro, Harald Beyer, que para mí es lejos el mejor ministro de Educación desde el retorno a la democracia, pero por paliza, fíjate que ya ha cerrado varios colegios ya. Y perdón, ¿dónde está la ley nueva de eso? No hay ninguna ley nueva, y lo hizo. Se está haciendo lo que nunca se hizo, nada. Entonces, perdón, para sumar, Felipe, cosas que se están haciendo ahora. El CAE salió de los bancos, el crédito aval del Estado, que era un crédito que le da el Estado a los alumnos para que estudiaran. Y después el banco llegaba, lo compraba y el banco te acogotaba, listo, el banco fuera. Entonces, si se quieren hacer las cosas, se pueden hacer. Se puede. Esta es una de las frases, señoras y señores, por favor, que encendió la mecha y que ha dividido a los girardistas versus los no girardistas. Los que hacen política tipo Girardi y los que hacen política a los no Girardi. Andrés Velasco, candidato a la presidencia, que tiene ¿qué porcentaje, Felipe? Más o menos por estos días, 3, 4. Como un 2. Andrés Velasco, depende de la encuesta, pero está ahí pegado. Bueno, esta es la frase que se lanzó Andrés Velasco, que le ha servido para hacer la mejor campaña comunicacional que no se había esperado. Cuando se indica al senador Girardi como el líder de la izquierda, yo creo que es el líder del clientelismo, de las malas prácticas. Andrés Velasco, exministro de Hacienda. No me voy a poner esta frase. Ustedes se preguntarán qué hizo Girardi para que Andrés Velasco se lanzara esta frase. Aparentemente dicen que habría llegado Guido Girardi a visitar a Andrés Velasco cuando él era ministro de Hacienda y le dijo, mire, trajo un papelito y le dijo, mire, la cosa aquí funciona más o menos así. Usted, que se llama el clientelismo o amiguismo o acomodo también. Entonces le dijo, mire, aquí hay una lista de tantas personas, yo quiero que usted me los acomode. O cadena de favores, o tantas acomódemelo por acá. Entonces Velasco, el ministro de esa época, dijo, no, yo no tengo nada que ver con esto. Se hizo el loco, cerró la boca, ahora tira esto, pero tampoco sabemos los nombres, no sabemos nada. Pero ¿sabes qué? A mí me parece que, por un lado, juega a favor, porque no hay que olvidar que este gallo Andrés Velasco, señor, bueno, tan regio que así que gallo, Andrés Velasco quiere ser candidato a la presidencia. Entonces, obviamente, que al hacer esta crítica, o sea, es candidato a la presidencia, perdón, quiere ser presidente. Es precandidato. Es precandidato a la presidencia. Al apuntar con el dedo, poniendo en la cara a Girardi o a quien quiera, con toda la gente que Girardi representa, finalmente él se está sentando en la banca de los buenos, de la gente que defiende la transparencia, que defiende un gobierno que sea correcto, ¿no es cierto?, con probidad. Y del lado de los girardistas están todos estos mafiosos, corruptos, de clientelismo, como quiere llamarlo. El problema, por otro lado, que para ese lado le sirve, porque uno dice, este gallo es bueno, está mal. Pero por otro lado uno dice, Velasco, mal que mal, va como gremio, como parte de la concertación, ¿no? Claro, o va solo. Independiente, y él de alguna manera quiere someterse a las primarias de la concertación. Muy expansiva será, pero ya es de la concertación. Entonces, ¿cómo lo va a hacer después para ser presidente y estos gallos le dan a la espalda, po? Claro. Porque Girardi no lo quiere ni en pintura. Gran ejercicio, Javiera. Entonces, ¿cómo? Gran ejercicio de interpretación. Perdón, ¿quieren decir algo? Porque hicieron tan bien la vacación. Qué bueno que ustedes avanzaron en alto, porque yo quiero decir una cosa muy puntual. Acá, yo siempre lo he dicho y lo sostengo, la política es un baile de máscaras. Y cada frase, cada cosa es pensada. Andrés Velasco sabía que con lo que iba a decir, y lo dijo sabiendo, o sea, él lo dijo donde sabía que tenía que decirlo. ¿No te iba a provocar? Y provocó, ¿no es verdad? Y generó que se rascaran donde había que rascarse. Cuando lanza esta frase, primero, como dice la Javiera, se pone en la banca de los buenos. Claro. El problema es que Andrés Velasco, ¿qué es lo que busca con esto? Alternativa A. Busca que la concertación se juegue por personas nuevas que no pertenezcan al establishment de la concertación, tal vez. Pero Andrés Velasco es bastante inteligente. Y yo se lo pregunté. Andrés Velasco sabe que él no va a ser el candidato presidencial de la concertación. Y se lo digo con todo respeto y cariño, creo que es un tipo súper capaz, pero no va a ser no porque a mí no me guste, sino que no va a ser porque la mayoría de la ciudadanía cree que es Michelle Bachelet, y algo más importante todavía, que la mayoría de la concertación no quiere que sea él, sino que sea Michelle Bachelet. Por lo tanto, lo que él hace, de alguna manera, es lo que hizo en su momento Marco Enrique Ominami, cuando dijo, a mí no me quieren hacer partícipe de las primarias. Como dijo mi amigo Cristóbal Belolio, le pegó una patada al tablero, renunció al Partido Socialista, no fue primaria y fue candidato por fuera.
Andrés Velasco, con lo que acaba de hacer, le pega un combo y bien pegado en el hocico a Guido Girardi. ¿Por qué? Porque sabe que Guido Girardi es al tipo que tiene que atacar ese sector de la concertación, que refleja ¿qué? Lo que decía la Javiera, las viejas prácticas, la politiquería. La gente hace la Por lo tanto, le dejó una tarea súper importante a Michelle Bachelet. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar después cuando Guido Girardi se cuadre con Michelle Bachelet? Bueno, le dieron en bandeja el argumento a la derecha. Michelle Bachelet es apoyada por el líder del clientismo político. Y para cerrar, ojo, el tema de las listas y contrátate a este, contrátate a otro, no solo pasa lo que en la concentración, pasó en lo otro y sigue pasando en este gobierno. El tema es, como dijo Francisco Vidal, el tema es que cuando tú dices, ok, no vas a aceptar mi lista, yo te voy a rechazar todos los proyectos. Y lo dijo Evelyn Matei. Ella veía, cuando era senadora de la UDI, veía animadversión de Guido Girardi con Andrés Velasco y se lo preguntó y en su momento Andrés Velasco se lo dijo. Bueno, lo que pasa es que ella es así, él es así conmigo porque él en algún momento me ofreció el tema de la lista y yo no le dije absolutamente nada y le dije que yo de esa manera no funcionaba. Felipe, esas eran las frases de la semana, señoras y señores.